José Di Mauro, querido, ¿cómo estás? Bienvenido, nuestro hombre a cargo de temas parlamentarios, nuestro especialista en esa materia. ¿Cómo estás, campeón? Hola Pedro, ¿cómo Bien, estás? bien, bien, un gustazo, como siempre, ¿eh? ¿Vos cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo bien, todo Tenés, bien, todo tenés, bien. tenés unos días, pero ni te lo imaginabas, me imagino, Sí, ¿no? intenso. Me imagino entre comillas. Sorpresitas todos los días, ¿no? Diariamente. Todos los días sí hay novedades, Claro. y bueno, Hoy más activo tuvimos, que nunca, el Parlamento, ¿no? O sea, con este reacomodamiento, la salida del expresidente de la Cámara de hay Diputados, ahora primer novedades, en ministro, realidad un montón de novedades, mucha ¿eh? mucha Mamita. actividad no hay, pero sí hay expectativa. Lo Sí, que sucede, lo que en este caso el presidente de la Cámara es sí, un hecho, en un hecho infrecuente, claro. presentó su renuncia. Ujú. Bueno, hubo un recambio el martes pasado en la sesión especial. Te imaginabas vos como un hombre que hace tantos años está ahí laburando, analizando, olfateando lo que pasa en el Congreso de la Argentina, que se podía dar esta situación? Ya, es muy infrecuente al punto Sí, tal que la única vez, el único antecedente que tiene es de 1989, claro, cuando le pidió Alfonsín a Juan Carlos Pugliese tal cual. dejar la presidencia de la Cámara de Diputados Ujú. para ir en reemplazo de Juan Vital Zurril al Ministerio de Eso Economía. es. Pero lo que Por eso sí te estabas, era, por eso quería que está bueno esto que vos recordás, porque lo dijiste claramente, ¿no? El padre de la democracia en el inicio, en el retorno justamente de la democracia a la Argentina, que nos ha costado claro, sangre y sudor y lágrimas a los argentinos, fue uno de los seguro. hombres que justamente tal vez para apaciguar las aguas, no sé si una situación similar a lo que está pasando hoy por hoy, pero había complejidad en ese momento también con la situación económica de la Argentina y le pide a un hombre que formaba parte de esa asociación establecida con el mismo radicalismo que vea cómo podía resolver unos problemas graves que acontecían en esos tiempos, ¿no? Algo similar a lo que se dio, pero con mayor gravedad en este 2022, ¿no? Claro, era una persona muy, recordemos, y nos remontamos a ese entonces, y era una Ujú. persona muy respetada, Sí. Ujú. Juan Carlos Pugliese, al punto tal que él presenta su renuncia en esa oportunidad, la renuncia a la presidencia de la Cámara de Diputados Claro. y a la banca, Ujú. y los diputados no se la No se aceptaron la la aceptaban, renuncia, claro. Que eso fue llamativo porque también, ¿no? justamente le concedieron una licencia para Exactamente. un gesto de respeto hacia una personalidad tan importante como él. Sí. Recordemos, después le aprobaron la licencia y la renuncia a la Cámara de Diputados el 26 de abril, Ujú. creo más, si mal no recuerdo. Qué memoria? Este, No, tenés bastante memoria. Yo ni me acordaba de ese porque del tiempo, pero lo está hemos, bueno esto que vos, sí, sí. ¿no? Porque lo hemos repasado en Me estos imagino. días. Y un mes después apenas duró, o sea, estuvo un breve tiempo y Ajá. al frente del Ministerio de Economía, Sí. y bueno, ya no En volvió momento, igualmente. en un momento complejo también, ¿no? Era Porque muy también complejo, ahí sí, teníamos una situación hiperinflación. de alta tensión. No sé si similar a la de estos días que estamos viviendo, No, pero bueno, estaba complicada la cosa, ¿no? era muy grave en ese Ujú. momento, con hiperinflación. Tremenda. Y bueno, la cuestión es que la paradoja es que hay dos similitudes, que el presidente A de la ver, Cámara de Diputados deja su lugar para ir al Ministerio de Economía, claro. como Ujú. ahora, y, y quien asume el lugar de Juan Carlos Pugliese en esa oportunidad es Leopoldo Moró, Y ahí y está. en esta oportunidad El padre de la de actual Cecilia Moró. Claro, Cecilia Moró, claro. Ajá. claro, así, así Qué es. paradoja de la vida, ¿no? Pensar que estas cosas se vienen dando, a veces uno dice, esta película es tal cual la estamos viviendo, cuesta interpretarla, ¿no? De todas maneras, a propósito de lo que decía, si me Ujú. imaginaba que esto podía pasar, sí, la verdad que sí, pensábamos que podía Ajá, pasar sí, porque era una... nosotros sí sabíamos desde hacía mucho tiempo que Sergio Massa tenía la decisión de que el último año no lo iba a pasar en el Congreso. ajá, Eh, no lo decía, obviamente, claro. pero Se estaba sabíamos que, preparando de alguna digamos, manera eso, no sé. claro, quería un desembarco en el Poder Ejecutivo para de alguna manera Calmar las aguas, ejercer sí, de determinada manera como para que poder ser candidato, que es su aspiración, ser también. candidato En el presidencial en futuro, claro, 2023. estaba el proyecto de base que había, ¿no? Dentro de la renovación justamente del Claro. peronismo.
Ahora, claro. ¿cómo estás viendo justamente este recambio? Porque hubo bastante tensión dentro también de la Cámara de Diputados. Parece ser que algunos senadores también estuvieron evaluando estas cuestiones y muchos no estaban de acuerdo con esta movida, ¿no? Inclusive a varios integrantes de la propia coalición. Sí, bueno, por ahora hay un dejo hay expectativa. Ujú, Obviamente no hay mucha alternativa para el oficialismo, o ujú, sea, para muchos se aceleraron los tiempos y para muchos es la bala de plata que se juega en este caso. Uno siempre dice, acá no hay nunca última bala, ujú. siempre hay algún recurso más, Sí. pero esta es la última oportunidad que se abre con expectativas dentro del oficialismo, porque de todas maneras, lo que no cayó para nada bien de parte de la oposición, que fue muy cauta de todas maneras, pero el reproche que le hacían era el clima en el que se producían estos cambios, como si fuera un Ajá. cambio de gobierno, les decían, Sí. y Ujú, como si fuera con un clima festivo que no se condice con la situación, que es ujú. muy grave. Claro. ¿De alguna manera vos crees que esto desestabiliza más? ¿Qué es lo que se dice dentro del ámbito del Parlamento en relación a la pérdida de poder que está teniendo el propio mandatario argentino? ¿Queda totalmente fuera del circuito de poder de la coalición en estas horas? Y sí, prácticamente es Ujú. una figura de algún modo decorativa. Yo Claro. no lo Mm. diría tan crudamente, porque de todas maneras sigue siendo el presidente y es quien tiene la Ujú, lapicera. ujú. Y como muchos dicen, la lapicera se puede usar Pero, y es un gesto, mm, y se puede no usar y es otro gesto. claro. Y Que habla a este las claras de presidente la tiene, realidad, ¿no? De lo que se va claro. viendo. Ujú. Claro, y justamente entonces vos necesitas sí o sí en muchos casos medidas que adopte el presidente de la nación, y en algunos casos te puede pecar por inacción, y entonces te perjudica. Ujú. De todas maneras, bueno, él ha tenido es una imagen bastante apagada en este momento, pero bueno, por eso es que se había resistido tanto a dejar, a encumbrar de tal manera a Sergio Massa, que de todas maneras yo sería más cauto a la hora de decir que tiene un superministerio, porque en realidad no todo lo que pedía tuvo, Ujú. y le faltaría el Ministerio no, el Banco Central le faltaría, y por ejemplo no tiene las botoneras de la parte energética, Claro, que que ese eso es otro sigue tema fundamental. manejando Ujú. Cristina Kirchner. Claro. Así que, Ujú. bueno, Son, pero son áreas sensibles que quedaron fuera de la posibilidad de su manejo, ¿no? Eso, claro, eso, claro, eso claro. Y lo bueno, puede espolear, dicen muchos, porque no le da certidumbre y firmeza para tomar resoluciones que son fundamentales. Ahí es donde puede haber otro nuevo hackeo, dicen, otra nueva embestida de la vicepresidenta y de sus colaboradores para frenar determinadas decisiones que tiene que tomar Massa y que no se sabe si se lo van a dejar hacer, ¿no? claro, bueno, por el momento dicen que le han dado un tiempo de a ver cómo van las cosas, por una cuestión de que, bueno, muchas veces el pánico disciplina. Ujú. Entonces, cuando uno vio en el gobierno, me parece que muchos vieron la luz al final del túnel, Claro, entonces se asustaron sí. y No, dijeron, no bueno, tenía vamos muchas alternativas de alguna manera, no estaban claro, acorralados. claro, Ahora, y así. justamente hablando de esto, del acorralamiento que tiene la coalición en este momento, en estas horas críticas que tiene la Argentina, donde hay negociaciones, se sabe. Hace instantes me acaba de pasar un mensaje uno de nuestros corresponsales europeos. Ya habíamos hablado un rato antes con nuestra corresponsal en Viena, Italia, en Viena, en Austria, y en Italia, y en Roma, y nos decían justamente que hay una movida con una preocupación de base de la credibilidad que pueda tener este superministro, ¿no? ¿Cómo puede incidir eso en la toma de decisiones internas y externas que tiene que resolver justamente Massa en las próximas horas?
Y bueno, hay expectativa, por el momento tiene un voto de confianza en algunos Ujú. sentidos. Hoy hubo una señal muy positiva que fue A la ver, designación del viceministro, claro. Ujú. Gabriel Rubinstein, que es Sí, una persona muy, muy respetada, eh, muy distinta a varios de los que integran este equipo. claro. Una de las carencias de esta llegada de Sergio Massa al ministerio fue que, bueno, no llegó con las figuras rutilantes que muchos habían imaginado. Pensado, sí. Veremos si, bueno, esta figura que va como viceministro es, como decía, bastante respetada y en ese sentido abre expectativas positivas. Pero bueno, tiene un crédito, todas las dudas están puestas, no solamente en cómo le vaya a ir a Sergio Massa, sino también en la reacción que pueda llegar a tener el kirchnerismo. Ujú. En el momento que te suelta la mano, ya sabemos, y que si no, que le pregunten a Martín Guzmán qué es lo que puede llegar a pasar. Sí. Ujú. Porque aparte, de todas maneras, tengamos en cuenta que buena parte del plan anunciado hasta ahora por Sergio Massa es un poco lo que quería y no pudo establecer Martín Guzmán. Ajá. Esta justamente cuestión de la rotación tan veloz que ha tenido el área de Hacienda. Desde el Ministerio de Economía se hablan de que el autoexectarse de Martín Guzmán le dejó el campo libre a Batakis para resolver algunos temas y algunas decisiones que venía manejando el Instituto Patria y la propia Cristina Fernández de Kirchner y sus colaboradores. De alguna manera dicen de que eso termina embarrando la cancha, es lo que me estaban comentando y algunos analistas y empresarios internacionales, porque Batakis antes de irse, un par de horas nada más antes de presentar su renuncia, firma un par de acuerdos que comprometen a la Argentina con China, que ya viene, viste, con una serie de compromisos bastante raros, ¿no? ¿Cómo puede descifrar eso el nuevo equipo de el superministro Massa, sabiendo que ahí tiene un fierro caliente que lo tiene que resolver rápidamente? No, ¿Se no habló sé, de no, eso? la verdad que no sé si alcanzó, porque Batakis en realidad pudo hacer muy poco, estuvo 24 Ujú. días nada Por más. eso, Y ujú, aparte ella cuando llega a Buenos Aires ya sabía que estaba que no estaba renunciada, más, o sea claro. que ella casi 24 horas antes de llegar a Sí, Buenos Aires ya sabía que, ujú, que era decorativo. claro, Igualmente estuvo en el ministerio, bien decís, o sea, estuvo en el ministerio unos días más porque hasta Massa recién asume el miércoles pasado. por eso. Ujú, Eh, de todas maneras, no sé si hubo alguna rúbrica especial. No creo, porque se cuida mucho en ese sentido ujú, de meter la pata en cuanto a tomar decisiones que después se te pueden judicializar o se te ujú, pueden llegar a complicar. Así que, pero bueno, no es de descartar. Igualmente, hay que ver, bueno, toda la expectativa, toda la apuesta está puesta en este nuevo ministro, que para mí no es superministro, pero ujú. hay que reconocerle su enorme audacia. Audacia, ¿qué Y palabra que dijiste ahí? Realmente, justamente hoy muchos hicieron referencia a algo parecido, ¿no? hay que Pero, agarrar sí, pero bueno, le puede salir bien sí, y bueno, y lo potencia. ujú, Y le puede salir mal y bueno, claro, peor de lo que estaba no lo va a no va a dejar. estar, Así claro. que Ujú, eso yo creo que se lo van a reconocer. ujú. El aval que Esa, tiene de algún sector del sindicalismo, del sector empresarial duro, dicen algunos, que está, digamos, enfrentado con algún tema puntual de la coalición gobernante, puede facilitarle el campo a Massa como para, si llega a estar en eje y a tomar decisiones rápidamente, pueda lograr estabilizar la decadencia de la Argentina, esta tremenda devaluación que tenemos y esta inflación galopante, le dará credibilidad al mercado, porque hoy y estamos viendo en veremos. estas horas, viste, que todavía sigue bastante compleja la situación, ¿no? Es Que muy, el claro, mercado financiero a todavía mediano, no le cree demasiado a algunas cosas a que mediano plantearon, ¿no? plazo es donde a lo mejor lo inmediato puede ser que tenga más resultados que lo que a mediano plazo se Ujú. pueden llegar a esperar. Sí, De todas maneras, muchos dicen, mira, con que un avión en picada
con que lo estabilice un poco, Sí, ya es un logro, ya ¿no? es un Como logro. venimos, sí. Por ahí le ¿Cómo puede dar, estamos? sí, Para, sí. Por ahí le para ver. puede dar un poco de firmeza o de credibilidad, ¿no? De confianza al mercado, más que Sí, nada. totalmente, Ujú. totalmente. Ahora, la nueva presidenta de la Cámara de Diputados, ¿crees que puede aunar también y concretar algún tipo de estabilidad de la Cámara de Diputados, teniendo justamente todas estas cuestiones que están en danza con una alta tensión y presión de un lado y de Y otro? es un brazo de masa dentro de la Cámara de Diputados, o Ujú. sea, sigue, eso es una referente del Frente Renovador, Sí. o sea, responde a Massa, todo el Ujú. equipo de Massa sigue estando en la Cámara de Diputados, conoce muy bien el manejo de la Cámara, no, en este caso no tiene un voto de confianza de parte de la oposición, la oposición se abstuvo, nunca pasó que haya asumido a alguien con tan pocos votos al frente de la Cámara, Ajá. pero la oposición le dijo que dentro de 4 meses se va a volver a votar, porque es la Ujú. renovación normal de la Cámara, se va a volver a votar las autoridades y en ese momento analizarán si vuelven a abstenerse, si la votan a favor o en todo Sí. caso ahora sí, si votan en contra. Ujú. Y dependerá de que la nueva presidenta de la Cámara se adecue al lugar donde está Ujú. y que, porque hasta ahora ella siempre fue muy áspera con respecto a Claro. la oposición, o sea, no había una buena Una buena relación. relación, Lo que claro. pasa Ujú. es que de todas maneras uno tiene que reconocer en ese sentido que el cargo que antes ocupaba no es nada que ver con el de ahora, entonces yo Ujú. analizaría a partir de ahora de cómo es la búsqueda Claro. de consenso de su parte, Ujú. porque, por ejemplo, uno siempre dice, el vicepresidente primero de la Cámara es un hombre del PRO, es Ujú. Omar de Marchi, alguien que sugirió Mauricio Macri, Sí. y Mauricio Macri lo eligió justamente por lo halcón que era. Ujú. Y de Marchi al ostentar este nuevo cargo que él tiene, bueno, desde hace ya bastante tiempo, él asume el año pasado, y bueno, él se morigeró bastante, o sea, no Sí, es el mismo halcón que era, o sea, claro. cuida las Sí, formas. ya como que bajó un poco los decibeles en ese Obvio, sentido, obvio. ¿no? Claro. Empezó a Si ser un sos poco más autoridad, permeable. Ajá. tenés que buscar Eh, consenso. Aparte, claro. los números están muy ajustados, Ujú. así que tenés que negociar todo. Ahí tenés otro temita. Pero, a ver, Moró teniendo justamente un progenitor, un padre que conoce el mundo de la política, seguramente se va a respaldar en ciertas sugerencias que le dé Leopoldo como para justamente no entrar en discusiones que puedan complicarle su paso No, como seguramente, pero presidenta, bueno, ¿no? Leopoldo Morón no se ha Ujú. caracterizado en los últimos Ahí tiempos va, sí, por ser una sí. persona racional con relación a a la Claro. oposición, así que de Aquello que lo todas maneras, conocimos de la época de Alfonsín y vemos lo que pasa en estos tiempos realmente nos sorprende, ¿no? Uno queda como, sí, viste, me imagino que a vos te debe totalmente, pasar lo mismo. Yo sí, recuerdo haber hablado totalmente. con él con una mentalidad totalmente abierta, con una tesitura tal vez Mm. mucho más democrática y de consenso y no de lo que nos hemos encontrado en los últimos tiempos, ¿no? Y no pudo estar en la asunción de su hija como presidenta de la Cámara porque justamente está recuperándose de una afección Sí, cardíaca que sí me habían tuvo comentado algo así. recientemente, así Ujú, que ujú. este, pero bueno, este es el nuevo panorama que se Panorama que abre hay. en la Ajá. Cámara de Diputados, Sí. Ujú. y en el país, en Claro. realidad, Ujú. y esperemos que, bueno, otra de las características que tiene, por primera vez en 158 años, la Cámara de Diputados es conducida por una mujer, Ahí está, eso es lo que me olvidaba sí, de comentarte, ¿no? Eso y representa también un cambio en la estrategia de la participación del ingreso de las mujeres dentro del ámbito de la política. ¿No puede sí, sí, afianzarlo? ¿Podemos y conformar algún equipo de trabajo de las mujeres que algunos dicen que son más conscientes que de los hombres y que ven de otra manera la problemática socioeconómica que transita la Argentina y la ciudadanía, la problemática familiar que tenemos de fondo, que inclusive hay algunos organismos que ya la vienen marcando desde hace tiempo, desde Cáritas hasta otras fundaciones y organismos locales que están preocupados por la carencia, digamos, de lo que es el tema de la estabilidad no solamente emocional, sino de consumo de la familia en la Argentina, ¿no? ujú. Sí, sí, sí. Ujú. No, bueno, hay que ver. Ahora se da la característica de que las dos cámaras están conducidas por mujeres. Ujú.
Pero la Cámara de Diputados desde 2017 que no tenía ninguna mujer Claro. en la, en ¿Se la reunirán? conducción. ¿Crees vos que en algún momento van a dialogar ellas, tanto la presidenta de la Cámara de Senadores como de Sí, Diputados? pero no sé si será por una cuestión de género. Ujú. Se dio así. Claro. Inclusive de todas maneras, Ujú. son muy distintas en el Senado las personalidades que están. Ujú. Ahí está la vicepresidenta de la También, Cámara, claro. Carolina Lozada, Sí. y Ujú. bueno, está de punta Qué, con qué, la qué buena presidenta. foto sería esa, ¿no? Tal vez, bueno, Claro. vamos a tirarle la idea. No, Estaría bueno que Cristina la llame a Lozada y que la llame a Moreno. Che, vengan, tomamos un cafecito a ver cómo, a cómo ver, resolvemos una lo veo tertulia, ¿no? difícil. Lo Pero veo difícil, lo estaría veo bueno ahí difícil. que la gente, los Sería bueno, colaboradores sí, sí, la convoquen a ver cómo. Yo creo que sería la foto del año. Mira, Lozada, seguramente. Moró, Cristina dirigiendo la batuta. Vengan que quiero hablar con usted. A ver cómo recomponemos el tema de este desastre que vinimos transitando. Sería tal vez la foto internacional de la Interesante. Argentina, ¿no? Sí, Bueno, sí, sí. le tiramos ideas, ¿viste? Después que no, La idea. que ellos lo evalúen. Te mando un gran Muy bien. abrazo, querido, como Otro siempre. para vos. Chao. Vamos a tener seguramente muchas novedades a Pero, partir de la semana que viene. Seguramente a ver qué es lo que decide. Bueno, ahora está volviendo el presidente con el superministro del Interior, viste, esta gira de inauguración de nuevas obras. Está en Larreta, viste, también haciendo campañita y parece que sí. también ha bajado línea a los diputados y senadores para hacer algún tipo de modificaciones. ¿Se sabe algo de eso? Larreta, Sí. Ujú. no. Él está en campaña. Ujú. Él está en campaña, soterrada, pero campaña al Claro. fin. Y bueno, nos vemos, querido. Abrazo. Buena semana, un Chao. abrazo. José Di Mauro, nuestro analista parlamentario, justamente con los temas puntuales, ustedes lo escuchaban, la movida justamente que hay internamente allí en el Parlamento de la Argentina es bastante llamativo y seguramente que la semana que viene algunos dicen de que se va a reencaminar un par de temas que son fundamentales para estabilizar ciertas cuestiones políticas en la Argentina. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.